propio tribunal, pero también, bueno, de los tiempos electorales. Ya sabemos que se va a retrasar un par de meses, me parece, el arranque del proceso electoral 2023-2024, la jornada ya sabe que se realiza el próximo año, pero pues antes que nada le damos la bienvenida a este espacio informativo. ¿Cómo está, magistrada? Buen día. Muchas gracias, pues encantada de estar en este espacio y de convivir un ratito con tus radioescuchas. Muchas gracias. Al contrario, y bueno, esperemos que no sea la primera vez. Eso espero yo también, que no sea la última. Muy bien. Ni la primera ni la última. Exacto. Pues que nos platique primero la integración del tribunal. Sabemos que ahí mandan, digamos, las denuncias que se presentan en el Instituto Electoral, en el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, y bueno, cuántas resolvieron, si hay, digamos, cómo opera, digamos, para que nos deje un poco claro a los ciudadanos, a la audiencia que tenemos, que es en toda la región, pues de lo que hace precisamente este tribunal en Guanajuato. Claro que sí. Actualmente estamos integrados por 3 magistraturas. Está en la primera ponencia la magistrada María Dolores López Loza, una servidora en la segunda ponencia, que también tengo la oportunidad de presidir el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, y tenemos una vacante que está en la tercera ponencia. Actualmente esta vacante se cubre por el secretario general del tribunal, que es actualmente el licenciado Alejandro Javier Martínez Mejía. Él ocupa esta vacante por Ministerio de Ley, y bueno, para integrar esta tercera ponencia y que el pleno del tribunal esté completo en su integración y poder tomar las decisiones de manera colegiada. ¿Cuántas, digamos, en el pasado proceso electoral, cuántas denuncias, si tiene los números? Claro que sí. Ahí, y bueno, cuántas sanciones y qué tipo de sanciones se extendieron? Claro, traigo los datos de lo que ha sido el número de juicios, de recursos, de peces, de procedimientos especiales sancionadores que se han presentado a lo largo de varios procesos electorales. Y lo que vamos a poder ver es muy claro, es un incremento en el litigio que se está dando dentro del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. En el 2012 fue un número alto. Antes de la reforma electoral de 2014 se presentaron 530 medios de impugnación, insisto, entre recurso de revisión, entre juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, procedimientos especiales sancionadores y también los juicios laborales. Eso fue antes de la reforma. Posterior a la reforma, en 2014-2015, dentro de este proceso, solo se presentaron 241 medios de impugnación. En el 2017-2018 fueron 361 medios de impugnación, y a diferencia, se incrementó muchísimo el proceso pasado, 2020-2021, que fue de 749 medios de impugnación. Es lo que te comentaba, que el incremento fue muchísimo, y seguramente para este proceso electoral que viene, 23-24, pues va a estar igual de litigado. Claro. Y bueno, en cuanto a la efectividad de las sanciones, porque vemos que en muchas ocasiones, digamos, los políticos, digamos, hacen denuncias públicas, algunas llegan al instituto, de ahí al tribunal, y en el tribunal algunas, digamos, ¿cuántas se desechan de estas? Porque también creo que un número importante, pues es así como que nada más al calor del momento político, precisamente, de ese jaloneo electoral. Y no están muy sustanciadas, digamos, las propias denuncias, ¿no? Ajá, más bien, bueno, aquí hay que distinguir. Unos son los procedimientos especiales sancionadores, que efectivamente la queja la presenta cualquier ciudadana o ciudadano o partidos políticos, candidaturas, precandidatos. Cualquier persona puede ir al Instituto Electoral a presentar una denuncia señalando alguna serie de hechos, señalando algunas pruebas para que el propio Instituto Electoral pueda recibir esta denuncia, recoger algunas pruebas, concretamente actas de oficialía electoral, y bueno, recabar una serie de pruebas con distintas autoridades a través de oficios, peticiones, y posteriormente llama a una audiencia a las partes para que ahí, bueno, pues vuelvan a ratificar su denuncia, su queja, presente una contestación, se resuelvan sobre las pruebas y haya alegatos para que finalmente esta queja
sea turnada al Tribunal Estatal Electoral y ahí podamos determinar qué procede. Si efectivamente hay una violación a la normativa electoral, en su caso, pues se imponen algunas sanciones. Eso es únicamente los peces. Todos los demás recursos que conoce el tribunal, como el juicio ciudadano, se recibe directamente en el tribunal. También cualquier ciudadano que considere que de pronto se le ha restringido en el ejercicio de sus derechos político-electorales, es decir, poder votar en total, cumpliendo los principios del voto libre, secreto, directo, personal, intransferible, o bien en la vertiente ahora sí que en lo que es el voto no pasivo, que es decir, que pueda ser candidata o candidato, que puedas integrar un partido político, postularte para una precandidatura y posteriormente para una candidatura. Entonces, estamos hablando en este momento del ejercicio de los derechos político-electorales. Y, bueno, también tenemos el recurso de revisión, que también se presenta de manera directa por los representantes, las representaciones de los partidos políticos ante los consejos distritales municipales, Consejo General, que pueden acudir al tribunal a presentar su recurso, y cualquier funcionario público que labore dentro del Instituto Electoral o del propio Tribunal Electoral puede presentar los juicios laborales. Solo somos competentes para ese tipo de funcionariado público, los que trabajen en el instituto y los que trabajen en el propio tribunal. Esta es más o menos la gama de asuntos que tenemos dentro del tribunal, y sí, efectivamente lo que más se presentan durante un proceso electoral, antes y después de un proceso electoral, son los procedimientos especiales sancionadores. Claro. Preguntarle, magistrada, sabemos que también incluso en año no electoral, o en este caso que todavía no arranca el proceso, pues ya hay algunas quejas de que se están anticipando los tiempos, de que ya comenzaron las campañas. En fin, es, digamos, una situación atípica, porque finalmente, después de la elección anterior del 21, que estaba un poco más recatado el asunto, porque no venía, digamos, la elección fuerte, la elección de todos los poderes, de todas las posiciones aquí en el caso de Guanajuato, que va con la federal, o sea, presidencia de la República el año entrante, gobernatura, alcaldías, diputaciones locales, diputaciones federales. Sí, ya hay algunas denuncias, pero antes que me conteste tenemos que hacer una pausa obligada. Son las 9:40 y enseguida regresamos. Bien, estamos de regreso y bueno, continuamos aquí platicando con la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, Yari Zapata López, que nos aprovechamos nosotros incluso en el corte también, para platicar de cómo se vienen las cosas en el siguiente proceso, pero además con estas reformas o ajustes que se han estado haciendo al propio calendario electoral. Pero le planteamos una pregunta antes de irnos a la pausa: si se han registrado ya algunas denuncias por los tiempos anticipadísimos de campañas que estamos teniendo, no nada más en Guanajuato, sino a nivel nacional, y de hecho de allá es un poco el reflejo que tiene Guanajuato sobre el tema. Claro. Por favor. Sí, de hecho ya en este 2023 se han recibido 35 procedimientos especiales sancionadores. Ha habido también 5 recursos de revisión, 8 juicios ciudadanos, 2 juicios laborales. Se han presentado también 2 juicios electorales, que si bien eso yo no los mencioné hace un momento, es porque de pronto son quejas o denuncias presentadas ante el propio tribunal que no tienen la vía correcta, pero bueno, nosotros la reencauzamos, y para garantizarle el acceso a la justicia a las personas, es que lo tenemos que reencauzar y establecer un procedimiento, asuntos generales de pleno, y bueno, finalmente damos trámite también a todos los juicios de revisión constitucional que se presentan contra las resoluciones del propio tribunal, los juicios de amparo, y los mandamos. Pero regresando a lo que son los procedimientos especiales sancionadores, de los que ya llevamos recibidos, pues las quejas más recurrentes hasta este momento son actos anticipados de campaña, aparición de personas menores de edad, de pronto ahí en la publicidad que llevan a cabo en redes sociales, es decir, los que salgan adultos, pero claro, que salgan los menores, se tiene que cubrir su rostro para que no sean identificados, y bueno, no siempre cumplen con los requisitos, ¿Esto es obligatorio en todos los casos? Eso es obligatorio en todos los casos, a menos que la persona que hace la publicación tenga el permiso conforme a los lineamientos expedidos por el INE, es decir, tener el acta de nacimiento, tener el permiso del padre, de la madre o de quien ejerza la patria potestad, que se le explique al menor
que está participando en esa foto, cuál es el alcance. Entonces sí hay una serie de requisitos que luego no cumplen, entonces la obligación es tapar el rostro del menor para que no pueda ser identificado. Por esto de pues, la protección del interés superior del menor, que el día de mañana no sea objeto de burlas o que no ande su imagen en todos lados, pues bueno, es importante. También ha habido algunos peces por no retirar propaganda electoral de procesos inclusive pasados. No, algunos ahí todavía vamos a algunas comunidades. Así es, y sigue habiendo años, publicidad, ¿no? claro, sigue habiendo bardas sobre todo, que es lo que más perdura en el tiempo, entonces sigue habiendo todavía publicidad de procesos pasados, y bueno, obviamente pues el tema de violencia política que se sigue denunciando a través de estos procedimientos, pues sigue todavía estos temas. Claro, vamos, este último rubro que menciona, pues está teniendo mucho más empuje, quiero decir, estas también que no son propiamente confrontaciones o jaloneos en los partidos políticos, sino en general, la participación de la mujer que ha venido empujando y posicionándose, no nada más en los asuntos sociales o laborales, sino también en la política. Y quizá hay más. Aquí tenemos un congreso de 50-50, en algunos ayuntamientos pues como que ha tenido mayor participación, pero también aparte de lo que menciona de violencia política, hay denuncias específicas de violencia de género, porque pues si seguimos también teniendo, digamos, en partidos políticos quizá el privilegio de que sean candidatos varones, en fin, y todo esto. ¿En qué casos, digamos, se da y si ha habido sanciones, por ejemplo, o a qué obliga de pronto el tribunal de que se cambie un candidato por una candidata cuando son los casos, y hasta dónde, digamos, es comprobable la violencia política, si estamos hablando de pronto de aspectos machistas o misógenos que se dan en las campañas? Regularmente, pues sí, son muy, muy fuertes, ¿no? Claro, pues bueno, son varias preguntas las que me acabas de hacer y todas muy interesantes. Bueno, finalmente, al día de hoy, el tribunal ha recibido aproximadamente 59-60 medios de impugnación donde se denuncia violencia política. De esos, debo de decir que solo en 9 asuntos se ha declarado que existió violencia política. Hasta el día de hoy todavía, bueno, con la reciente reforma, pero antes de la reforma que salió la semana pasada a nivel local, no había una sanción, entonces se imponían, pues para no dejar así a la víctima, pues se imponían medidas de reparación, de no repetición, como una disculpa pública a las personas afectadas, que la persona que hubiera sido declarada culpable de ejercer violencia, pues tomara diversos cursos orientados precisamente a la sensibilización en el tema de violencia política, de igualdad, de no violencia. También se les obliga a hacer una publicación, una síntesis de la sentencia, a no repetir, se les conmina a no repetir los mismos actos por los que ya fueron condenados, y en algunas otras ocasiones pues se les inscribe en el registro nacional o en el estatal de personas sancionadas. Adicionalmente, se pueden aplicar algunas multas a los partidos políticos, amonestaciones a la persona que cometió la conducta. En el caso de que puedan ser regidores o síndicos o funcionariado, pues, se les puede suspender sin goce de sueldo, que han sido algunas de las sanciones, que no son sanciones como tal, porque, insisto, no ha habido todavía en la legislación, pero también damos vista a la Fiscalía o al Congreso del Estado. Distintas acciones se llevan a cabo pues dentro de estas sentencias que se dictan para que la víctima pueda encontrar alguna satisfacción o medida de no repetición pues de este tipo de conductas. ¿Qué sería lo importante aquí? Bueno, pues que ya se está visibilizando este tema. Anteriormente, pues las mujeres siempre históricamente hemos sido sujetas de conductas violentas, pero el hecho de que ya esté en la ley, pues ya se está visibilizando, y por eso las mujeres pueden acceder a presentar estas denuncias. Claro, tenemos que hacer una pausa obligada. Enseguida volvemos. Platicando siempre de temas muy interesantes, pero estábamos preguntándole acerca de los temas de las sentencias que emite, y de hecho nos quedamos un poco platicando porque finalmente no es como
las recomendaciones que emite la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato en el tema de las disculpas públicas y todo esto, sino es una sentencia, ¿verdad? Claro, y como toda sentencia debe de cumplirse, es decir, tiene esa fuerza para obligar a quienes esté dirigiendo esa sentencia a que la cumpla. Y en ese sentido, pues es obligación también de la Presidencia y de la Secretaría General del propio tribunal hacer efectivas estas sentencias. Si no son un llamado a misa, no son si quiere o no la persona, una vez que esta sentencia es firme, es decir, porque puede ser recurrida en Sala Regional Monterrey por la segunda circunscripción y en su caso por Sala Superior, pero ya una vez que se emite esta sentencia, que causa estado, por supuesto que tiene que ser cumplida por las personas. Claro. ¿Cuántas? Han sido 9 al día de hoy, donde se ha dictado violencia política contra las mujeres en razón de género, y solo en un caso se declaró simplemente violencia política y obstaculización en el ejercicio del cargo. Bien, bueno, como siempre nos hace falta tiempo para seguir hablando de los diversos temas, todos interesantes, y más cuando estamos ya en la víspera de que arranque el proceso electoral, que si bien nos va en noviembre, me parece, ¿no? Así es. Entonces, preguntarle qué nos recomienda a los ciudadanos, quiero decir, ¿dónde podemos dar seguimiento? Porque sabemos que transmiten ustedes sus sesiones, dónde están ubicados, si tienen módulos de atención o de qué manera podemos acercarnos al tribunal. Claro que sí. No tenemos módulos. Nosotros estamos en Guanajuato Capital, en Avenida Santa Fe, número 27, en lo que es la localidad de Puentecillas. Tenemos nuestra página de internet, tenemos redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube. ¿Cómo puede acceder la ciudadanía que está en los municipios más alejados de la capital del estado? Bueno, tenemos también un chat box en la página del propio tribunal donde se pueden comunicar y de manera mucho más inmediata les podemos responder. Y también tenemos un juicio en línea, un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Ahí tenemos un formatito que también lo tenemos en la página y lo difundimos en nuestras redes para que puedan acceder de una manera más rápida, más ágil, a través del juicio en línea, a través del buzón electrónico. No se tienen que desplazar hasta Guanajuato Capital, nos pueden formular alguna consulta. Nuestro horario es de 9 a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Obviamente ya en proceso electoral, todos los días y todas las horas son hábiles para la interposición de medios de impugnación, no laborables, pero finalmente pues estamos ahí muy cerquita de la ciudadanía, vía remota, a través de todos los medios de comunicación, de todas las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, y pues en la propia página del tribunal. Bien, preguntarle si hay alguna afectación, quiero decir, en cuanto a la función del tribunal, si se adelanta o se atrasa el arranque del proceso formal, que sabemos que con estas reformas a partir de noviembre en lugar de septiembre, ¿no? Así es. Bueno, ahorita la ley que está publicada es la anterior, todavía falta que se lleve a cabo la publicación. Me parece que el jueves de la semana pasada se votó en el pleno del Congreso del Estado, pero finalmente todavía falta que se publique esta ley. De acuerdo a esta reforma, entiendo que empieza ahora el proceso electoral en noviembre de este año, se recorre de septiembre, de la primera semana de septiembre a noviembre, pero bueno, finalmente este año arranca proceso electoral. Es muy importante esta próxima jornada electoral que se llevaría a cabo el año que entra. Se van a renovar pues alcaldías, los 46 alcaldías, las 36 diputaciones al Congreso local, la gubernatura del Estado, senadurías, diputaciones federales. 22 distritos locales, ¿no? 22 distritos locales, son 14 de representación proporcional, entonces estamos hablando de 36 diputaciones. Claro. Y también señalar que vuelve a haber ejercicio de voto de la ciudadanía guanajuatense desde el extranjero, que también es un ejercicio muy interesante de participación ciudadana para que se dejen escuchar, oír todas las voces que están en el extranjero, principalmente pues en Estados Unidos y Canadá, pero es un ejercicio que puede hacer cualquier guanajuatense. Finalmente, magistrada, tenemos un par de minutos todavía. Preguntarle si, digamos, esto que está ocurriendo a nivel nacional, quiero decir, en cuanto a las presiones que recibe el Instituto Nacional o que recibe el Instituto Nacional Electoral y los propios órganos electorales de los estados, si hay alguna implicación, si hay alguna repercusión que tengan
digamos, en el tribunal en Guanajuato, o no hay, digamos, está sin ningún problema? Bueno, al día de hoy yo no puedo hablar que al tribunal haya llegado algún tipo de acoso, de hostigamiento o de manipulación. Creo que han sido muy respetuosos tanto a nivel nacional como a nivel local. En el tribunal no se ha dado pues este tipo de situaciones. Sí, creo que todos seguimos muy de cerca lo que estuvo viviendo el anterior presidente del Instituto Nacional Electoral, pero bueno, ahorita con la renovación que ya se dio de este Consejo General, creo que ha cambiado un poquito la dinámica que se había dado con el titular de la Presidencia de la República. Me parece que no permeó pues al Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Muy bien, ¿algo más que desee añadir? Pues simplemente invitarlos, nosotros cada vez que sesionamos pues subimos las sesiones a nuestras redes sociales, también estamos haciendo infografías de cada una de las resoluciones que está emitiendo el tribunal y por supuesto emitimos también un boletín informativo de los puntos que resolvemos, de las sentencias que resolvemos y de lo que se está abordando en una manera muy sucinta, pero de pronto si la ciudadanía quiere conocer más de algún tema, con todo gusto podemos ampliar la información, si algo no quedó claro, pues se pueden acercar. Ahora estamos en un ejercicio constitucional de justicia electoral abierta y es precisamente que toda la ciudadanía entienda el quehacer del propio tribunal. Presidenta magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, Yaris Zapata, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, le reiteramos que no sea ni la primera ni la última. Muchísimas gracias por la invitación y es un gusto haber compartido con ustedes y con su auditorio. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Amigos del auditorio, nosotros nos vamos a ir a una pausa, pero enseguida vamos a volver con más información. Tenemos algunos mensajes también que comentarle y bueno, pues hablaremos de otras cosas también seguramente de interés para ustedes. Enseguida volvemos.